Bien, ya estamos de regreso y vamos a entrar en el tema que habíamos señalado porque ustedes saben que ya están retornando a clases algunos colegios. La semana pasada se produjo este desaguisado con lo que ocurrió ahí en Pirque. Hay tensión, por supuesto, entre el Ministerio de Educación y el Colegio de Profesores, que no da su brazo a torcer. El Colegio de Profesores ha sostenido que volver a clases este año de manera presencial es un contrasentido. Sin embargo, esta no es la única postura, porque hay otros que incluso también desde el mundo de los expertos en salud pública, que han señalado que tomando todas las medidas y estableciendo los resguardos debidos y los protocolos, este proceso podría darse en un marco de seguridad. Pero queremos profundizar desde el punto de vista justamente de la educación, de los efectos, de los costos que también ha tenido el no poder asistir presencialmente a clases, y estamos en línea con la directora ejecutiva de Acción Educar, Magdalena Vergara. Magdalena, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Nina. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bien, pues vamos a entender un poco cómo ven ustedes esta discusión. ¿Es posible abrirse a la alternativa de efectivamente regresar a clases de manera presencial, de que esto vaya dejando de ser, ¿no es cierto?, una situación puntual de algunos colegios que tienen las mejores condiciones para poder hacer este proceso? ¿Se imaginan realmente una nueva etapa antes de que termine 2020 o lo ven muy difícil? Yo creo que parte del problema que ha habido es un poco lo que se plantea de que efectivamente es cuando uno habla de un regreso a clases presencial o la reapertura de los colegios, es hablando en términos absolutos para todo Chile. Que yo creo que es clave entender que nuestro país tiene diferencias muy importantes, no solamente desde el punto de vista de cómo el virus nos ha ido afectando de manera distinta en cada territorio, sino también las características de cada colegio, de cada comunidad, de cómo ellas también han ido enfrentando la pandemia, las consecuencias que ha provocado en ella, son muy disímiles, y eso uno lo tiene que atender. Entonces, cuando uno, y ha sido, la verdad, el plan del gobierno nunca ha sido términos absolutos de que el día de mañana va a volver todo el país a clases presenciales. Y eso la verdad es que se ve como un imposible de aquí durante el año 2020, porque no todas las comunidades van a tener las condiciones sanitarias, no todas las comunidades van a tener quizás las posibilidades características desde el punto de vista de su infraestructura o posibilidades en generales, pero sí hay otros que sí lo van a poder hacer, y así lo han ido haciendo a medida que efectivamente van cumpliendo con esas condiciones. Lo vimos al principio más, bueno, con Isla de Pascua, que fue Rapa Nui, que fue el primero que partió, pero también más al sur. Entonces, yo creo que es clave entender que este es un proceso que debe ser gradual, y porque también vamos a estar en una mixtura. Cuando hablamos de un regreso, no es que todo el colegio vaya a regresar, sino solo ciertos grupos de estudiantes, entonces, que posiblemente van a producirse situaciones en que un colegio tenga que volver a cerrar o aislar a ciertos grupos. Entonces, esa situación de gradualidad, de mixtura, la vamos a seguir viviendo, y posiblemente también durante el año 2021. Magdalena, estamos conversando con la directora ejecutiva de la Fundación Sin Fines de Lucro Acción Educar, que es un centro de estudio que se dedica a trabajar ahí con evidencia para plantear ideas, ¿no es cierto?, y contribuir al análisis de los temas de la educación. Magdalena, ¿se sabe de algún presupuesto que el Estado haya dispuesto para este retorno seguro, con toda esa diferencia que tú estás planteando a nivel territorial? Mira, los métodos que ha establecido el gobierno hasta ahora han sido, está un proyecto de ley en discusión para poder entregar la subvención conforme, atendiendo en el fondo a las circunstancias, esto de que no sea una subvención por la asistencia efectiva, porque sabemos que menos estudiantes van a poder ir a clases presenciales. Y lo otro que se hizo es la flexibilización de la ley TEP, que permite usar distintos recursos que los colegios tienen por la prioridad de los estudiantes, en el fondo, permitir esa flexibilización para hacerse cargo de las distintas necesidades respecto de, ya sea del punto de vista de la educación remota o también para el retorno. Ya, ahora, lo que pasa, sí, perdón, sí. Es que hay una queja o un reclamo, por ejemplo, del Colegio de Profesores y de otras entidades, también de sectores políticos, que hacen ver que el gobierno como que lo único que quiere es volver a clase, a como dé lugar, y se le caricaturiza incluso con esa figura al propio ministro Raúl Figueroa. Entonces, un alegato suele como apuntar al hecho de que, bueno, pero es que esto hay que invertir. Hay que poner infraestructura, hay que mejorar, hay que facilitar la separación entre los niños, hay que construir cosas en los colegios para esto, hay que pintar, hay que poner señalética, hay que hacer un montón de cosas.
¿Y esa plata dónde está? ¿Quién la pone? Entonces, ¿hay alguna plata en alguna parte para eso? Mira, habría que revisar, por supuesto el presupuesto se va a empezar a discutir ahora, se acaba de presentar, y efectivamente habría que ver si es que se disponen recursos para eso desde el punto de vista de la infraestructura, porque precisamente cuando hablamos, por ejemplo, del tema de la infraestructura, en Chile hay varias cosas. Uno, efectivamente pueden haber situaciones de problemas de infraestructura en ciertos colegios, no todos, pero eso también requiere no solamente hacerse cargo por un problema en cuanto a la pandemia, sino a dificultades que el colegio tiene en términos generales. Entonces hay recursos que hoy día se disponen que quizás no tenían como objetivo final precisamente hacernos cargo de esta situación, pero sí que efectivamente pueden ser reutilizados para los fines que requiere tanto el tema de la educación remota o el tema de la educación presencial cuando los colegios vayan retornando. Pero igual hay un punto que, si bien efectivamente hay colegios que van a enfrentar mayores dificultades, los que vamos a tener que buscar efectivamente cuáles son esas problemáticas, ya sea desde el punto de vista infraestructura, capacidad docente, etcétera, no todos los colegios presentan esas condiciones. Y aquí también yo creo, y es cuando uno habla también, de nuevo, como cuando se habla tanto de términos absolutos del regreso a clases, es que tenemos que empezar a innovar cuáles son las maneras en que nos enfocamos, por ejemplo, en aquellos niños que más necesidades tienen, por ejemplo, que están con mayores índices de estrés psicológico, de problemas con respecto a la salud mental, que están viéndose más posibilidades o en mayor riesgo de deserción, estudiantes que están más vulnerables en sus familias, lamentablemente no tienen las condiciones para poder mantener esta educación a distancia. Bueno, ¿por qué no nos enfocamos en ello? Ahora, en general, los colegios se han estado enfocando, por ejemplo, los alumnos mayores. ¿Qué pasa con los estudiantes más pequeños? ¿Cómo nosotros también vamos trabajando con ellos para que puedan ir regresando a clases? Y el problema de nosotros vamos a poder efectivamente conocer todas las dificultades de un colegio y ver cuándo vamos a tener que generar mayores inversiones, cuáles son los apoyos, etcétera, cuando realmente las comunidades se sienten a conversar y vean efectivamente, bueno, cuáles son las necesidades que tenemos y los desafíos que se nos enfrentan para el retorno a clases. Pero si esa conversación no se tiene, y es en parte lo que uno critica hoy día en cuanto al colegio de profesores, también esta negatividad a una vuelta a clases durante el año 2021 de manera absoluta, también va a afectar a que las escuelas puedan ir generando ciertas conversaciones, puedan dando espacios también de apertura que no necesariamente tengan que ver con las clases presenciales, sino la posibilidad, por ejemplo, de hacer deporte dentro del colegio con ciertos grupos, de hacer reforzamiento. Entonces, esas posibilidades también hay que tenerlas presentes cuando se habla en estos términos tan absolutos como está hoy día la discusión, lamentablemente, dentro del espacio político y público. A ver, para poder entrar entonces en los efectos que esto ha tenido, conversamos a esta hora con la directora ejecutiva de Acción Educar, Magdalena Vergara. Magdalena, cuando uno ve, por ejemplo, ¿no? Cómo la pandemia te ha mostrado distintas desigualdades, en algún momento se señalaba la cifra por ahí por junio de que solo el 24% de los hogares pobres tenía acceso a Internet. Entonces, en el fondo, aquí hay un aprendizaje totalmente desigual, considerando que ya el aprendizaje online para los chicos, sobre todo, es complejo. Entonces, yo quisiera preguntarte, ¿cuáles ustedes han evaluado los efectos que esto está teniendo? Porque una cosa es decir, pucha, este año lo tenemos más o menos, a ver, ¿cómo decirlo? Perdido, no sé, en materia académica, pero lo otro es los efectos que el colegio, para muchos sectores, particularmente los más pobres, tiene en cuanto a protección de niños, niñas y adolescentes. Entonces, en esos dos planos, ¿cuál es la evaluación que ustedes hacen? Efectivamente, es un gran problema y aquí efectivamente la pandemia nos ha puesto de manera bastante patente las desigualdades y los problemas de las familias en todo sentido, las desigualdades que vienen desde sus propios hogares, las desigualdades dentro de los propios colegios en cuanto a las capacidades, competencias que tenían, y eso lamentablemente hoy día sí se está viendo, y es algo que uno ve respecto de cómo ha sido el progreso, por ejemplo, los aprendizajes conforme a estudiantes de mejores recursos versus estudiantes más vulnerables, eso está, pero también es cierto lo que tú dices, que en muchos casos el colegio representaba un factor protector para muchas familias. Y ahí es donde uno mira como, bueno, cuáles son realmente las situaciones que tenemos que nosotros también atender y ponderar cuando hablamos también de esta reapertura. Y que precisamente tenemos que hacernos cargo de eso cuando se produzca este retorno. Por supuesto, también ahora, durante la educación a distancia, también tenemos que estar trabajando, por ejemplo, qué sucede con la situación socioemocional de los estudiantes. Muchos estudiantes están presentando síntomas de soledad, que tenemos que saber atender a ellos. Y por supuesto, en definitiva, cómo ha ido aumentando
la violencia intrafamiliar dentro de la escuela. Recientemente la encuesta Bicentenario mostraba que existen efectivamente mayores índices de estrés dentro de los hogares, que la presencia de los niños dentro del hogar sí ha aumentado el estrés, que mayormente son las madres, las mujeres quienes presentan mayores versus, por ejemplo, los hombres. Entonces, todo ese tipo de situaciones sí va afectando a los niños respecto a sus hogares, porque, por supuesto, que el entorno donde él vive, la experiencia que tiene, sí los afecta, y esto en mayor medida cuando se trata de niños de la primera infancia. En la primera infancia está todo lo que es el desarrollo del niño desde la parte cerebral, desde también las funciones motoras, ejecutivas, que son la base también para poder ir generando aprendizajes futuros. O sea, todo lo que es la lectoescritura se basa en todas las capacidades del niño anteriores que tiene y que se fueron estimulando durante su primera infancia. Entonces, cuando vemos efectivamente la cantidad de niños que vive en una situación de hacinamiento, donde no tiene los padres, quienes lo cuidan, no tienen el tiempo para poder dedicarle lo suficiente, por ejemplo, para esa estimulación, cuando son más grandes, para la guía en sus tareas escolares, etcétera, eso sí va siendo afectado por dentro de lo que es su desarrollo. Durante la etapa de adolescencia, muchos niños van formando su identidad también en esa relación que tiene el compañero con los demás compañeros. Entonces, todos estos factores que nosotros vamos viendo hoy día sí van a tener cierto impacto y vamos a ir conociéndolo también de a poco. Hoy día todavía puede ser incipiente, hay muchos niños que lamentablemente no se tiene mayor contacto con ellos por parte de las escuelas, y eso tenemos que ir trabajando, lo tenemos que ir viendo, bueno, cómo en primer lugar nos acercamos a todos ellos y hacemos los esfuerzos posibles, pero también sin desatender lo que realmente el